quiero compartir el mensaje que presenté como miembro honorario de la Comisión Bicameral Especial del Jubileo del año 2000, convocada por el Santo Padre Juan Pablo II. En esa ocasión integraba dicha comisión en mi calidad de secretario de Relaciones Exteriores del Círculo de Legisladores de la Nación Argentina y secretario general de la Federación Iberoamericana de Parlamentarios FIP. Me referiré hoy a la historia de la deuda externa argentina durante los 3 gobiernos de Perón. Cuando el general Perón asumió el gobierno en 1946, muy poco se fabricaba en el país a raíz de los altos precios del transporte en manos extranjeras. Hasta la madera y el mármol de nuestros edificios se traía de Europa. Los trabajadores tenían jornadas que oscilaban entre 16 y 18 horas diarias. No existía el descanso dominical pago ni el sueldo anual complementario al que la oligarquía instaló como aguinaldo. No se pagaban las vacaciones. No existía el salario mínimo vital y móvil. Los trabajadores no tenían derecho a la indemnización por despido. El movimiento obrero como comunidad organizada no existía. Solamente había pequeños sindicatos agrupados en 2 CGT. El Banco Central no era conducido por el Estado. Nada menos que el banco, custodio del oro, de la circulación de la moneda, el regulador del crédito y de todos los valores argentinos, estaba manipulado por extranjeros. Su directorio estaba formado por 10 miembros, de los cuales 8 eran representantes de bancos foráneos. De manera que el sistema financiero no se gobernaba desde la República Argentina, sino desde los distintos mercados financieros del mundo. Ese banco decidía la política monetaria del país. La democracia tampoco existía. Solamente votaba el 28% del pueblo mayor de edad. Las mujeres de todo el país y los hombres que habitaban los territorios nacionales no podían votar. Estaban proscriptos. Llegaban al colmo de trasladar a los empleados del Estado a esos territorios cuando se enteraban que no comulgaban con sus ideas. Recién con el general Perón, el pueblo pudo organizarse. Los trabajadores no solamente conseguían trabajo por la creación de fábricas, que llegaron a ser 149.000 en 1954, sino que se establecieron los derechos del trabajador. Se comenzó a respetar la jornada laboral de 8 horas. Se estableció el descanso dominical, el sueldo anual complementario o mal llamado aguinaldo y las vacaciones pagas. Se garantizó el salario mínimo vital y móvil. Se favoreció la organización de los sindicatos y se promovió la unidad del movimiento obrero a través de una sola CGT. Con la provincialización de los territorios nacionales, se favoreció realmente el voto universal. Los habitantes de los territorios nacionales, Formosa, Misiones, Chaco, los Andes, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, y las mujeres pudieron ahora elegir y ser elegidos. Perón nacionalizó el Banco Central y así la Argentina recién comenzó a manejar los créditos y la moneda. Gracias al presidente radical anti-irigoyenista de la década infame, Agustín Pedro Justo, el Banco Central era privado desde el 28 de marzo de 1935 hasta que Perón nacionalizó el Banco Central. Los depósitos, la emisión de la moneda y la regulación del crédito en 1946 quedaron bajo la responsabilidad del gobierno nacional.
Según la memoria y balance del Banco Central de 1946, que como dije en ese entonces era privado, el general Perón en el libro La Hora de los Pueblos explica que existía una deuda externa de 3.500 millones de dólares, créditos por 1.500 millones de la misma moneda, pero bloqueados con un servicio anual en divisas que se acercaba a los 1.000 millones de dólares para el pago de los beneficios de las empresas extranjeras que explotaban nuestros servicios públicos y otras radicadas en el país, como los seguros, reaseguros, comercialización agraria, pago de la deuda externa, fletes marítimos, aéreos, etc. Los balances de pago al exterior eran desfavorables hasta entonces. El 20 de julio de 1946, el presidente Perón canceló totalmente la deuda externa. Pero si no hubiera nacionalizado los depósitos bancarios, no habría podido cancelar esa deuda. Cuando Perón derrocó en 1955, fue derrocado en 1955, no había deuda. Existía una reserva financiera en oro y divisas del orden de los 1.500 millones de dólares. La balanza de pagos era favorable. Se habían incorporado al patrimonio nacional los seguros y reaseguros, los servicios públicos, los ferrocarriles, la flota mercante, astilleros, teléfonos, electricidad, tranvías, fábrica de automóviles, fábrica de aviones, fábricas de acero, etc. Los servicios financieros en divisas para el pago de los beneficios de las empresas extranjeras radicadas en el país no pasaban del 10% de las existentes en 1946. En marzo de 1976, cuando fue derrocado el gobierno peronista presidido por la compañera Isabelita o la presidente constitucional de la Nación, doña María Estela Martínez de Perón, como gusten, la deuda externa de 12.500 millones de dólares dejada por el emperador Lanusse se había reducido a 7.275 millones de dólares, pero se habían lanzado créditos de fomento para las pequeñas y medianas empresas por valor de 3.500 millones de dólares. Se había mantenido intacto el patrimonio nacional con casi 100 empresas estratégicas en manos del Estado, con participación de los trabajadores en la dirección y en las ganancias. La Presidente Constitucional de la Nación salvaguardó los derechos de los trabajadores, de los ancianos y de los niños. Durante el breve tercer gobierno peronista se había logrado la eliminación de la marginalidad social y conseguido la disminución del desempleo con solamente 2,7% de desocupados. Se habían promovido las zonas rezagadas de la Argentina y las áreas de frontera para evitar injustas diferencias y la despoblación del interior de nuestro territorio. Los consumidores, en su mayoría trabajadores, pagaban solo el 13% del IVA y no el 21% como se impuso después. Los trabajadores no pagaban impuesto a las ganancias. Estaba vigente el impuesto a la renta potencial a las tierras aptas para la explotación agropecuaria. Isabelita había nacionalizado el 27 de agosto de 1974 la comercialización de productos derivados del petróleo. El 11 de septiembre de 1974, María Estela Martínez de Perón sancionó la ley 20.744 de contrato de trabajo, el marco legal de los derechos del trabajador. Se habían creado leyes de registro de representantes de empresas extranjeras, de comercialización de la producción de granos, productos y subproductos, de la industrialización primaria, de principios básicos de la política de carnes, de promoción industrial, de corporación de empresas nacionales CEN
y de nacionalización y comercialización en el exterior. Después de Perón e Isabelita, el país llegó a un alto grado de descomposición que llevó al manso pueblo argentino a gritar más de una vez: ¡que se vayan todos! Honor y gloria a Juan Domingo Perón. Honor y gloria a María Estela Martínez de Perón. Y honor y gloria a todos aquellos peronistas que los acompañaron lealmente a pesar de las calumnias, los vilipendios y las proscripciones. ¡Viva la patria!